Y si le digo Estambul, Pues uno de los recuerdos más bonitos, sí, más bonitos a nivel de como portero, como profesional. Bueno, también la trascendencia de haber parado los dos penaltis o haber pasado en la ronda de penaltis es mucho más grande que si no pasas. Y yo ha habido varias, he estado en muchas Copas del Rey o eliminatorias que no las pasas y no las pasas y al final, pues, pero en esta sí tuvo mucha trascendencia porque además llevábamos un buen resultado de 2-0 ujú, y faltando 10 minutos nos viene la remontada, lo pasamos muy mal la prórroga con uno menos, con frío, con viento. sí. Llegamos a jugar en Estambul porque no estaba. Si llegamos a jugar en Yugoslavia, que en ese momento era Yugoslavia, en Belgrado, Ujú, lo hubiésemos pasado muy mal y no sé si hubiésemos pasado, pero lo pasamos mal y al final en los penaltis, que es una lotería, sí. pues bueno, tuvimos la suerte de Dos pasar. paradas que hizo en la tanda de penaltis Sí, a un tal Peja Mijatovic. sí, uno a él. Tenía un equipazo Partizan, porque luego ha habido jugadores que han venido a la Liga Española, Jokanovic, Ujú, Brenovic, que estuvo en el Español, Zaubic, que luego fue un gran jugador que estuvo en el Oporto y en el Valencia, y tenían a nivel de Partizan un equipo muy joven, pero un equipo muy, muy bueno. Y bueno, penaltis, y cuento, bueno, la cuento porque me la preguntan, sobre todo en Gijón, donde nos llaman, de que había una cosa curiosa, y te la cuento así, pues, ¿no? Para que lo sepamos tú y yo, nada más, y la gente que nos pueda escuchar. Entonces, en aquella época en Yugoslavia, cuando acababan los partidos, se tiraban penaltis, siempre, por los empates, por si había dobles empates, triples empates. Y recuerdo que mi entrenador de porteros era Cachito Redondo, ujú. el segundo entrenador, hacía el segundo entrenador de entrenar a nosotros, fue el que fue a hacer un par de informes y dio la casualidad de que decía que, bueno, que siempre los tiraban el portero siempre se tiraba a la derecha y ellos iban variando, pero muchos los tiraban a la derecha. Y la verdad que los dos penaltis los aciertó a la derecha, luego variaron alguno, pero paró los dos a la derecha, ¿no? Ellos fallaron, nosotros fallamos uno y yo paré dos y tiraron uno por Ujú. arriba, pero fueron, sobre todo el de Mijatovic, creo que fue el último o el penúltimo, y Sí. es el que dio el paso, sí. Ujú. Y también paró un penalti a Cuban. Sí, yo tengo buenos recuerdos de los penaltis porque se me ha dado bien. Ujú. No quiero fardar ni quiero tal, pero en general hoy en día se estudia mucho más. En aquella época además tenías estudio, estadio para ver algún reportaje. No es como ahora que tienes muchas plataformas para ver Ujú. partidos y para repasarlo y tal. Pero el penalti ese a Koeman en Gijón y de los poquitos que se le paran luego, hay una estadística hace años que salió, no recuerdo ahora exactamente cuántos tiró, si tiró 50 y pico o Ujú. tal, falló muy pocos, Muy falló 5 o poquitos, sí. 6 o 7 sí. Ujú. Y, y fue un partido que les ganamos 2-1 en Gijón, que luego el otro gol, el gol del Barça fue de penalti, que lo tiró, creo que fue un Laudrup, ya no estaba Koeman o no lo tiró él, Ujú. pero independientemente de eso, en ese año en Gijón paré alguno, pero yo tengo también buenos recuerdos del Castellón de haber parado varios, Sí, varios importantes. sí, sí, sí. El año antes que firmo yo en Gijón, te cuento una nada más, Ujú. último minuto, Magdalena, lo digo porque cuando venía después, último segundo, último minuto, y 0-0 para un penalti a un jugador del Sporting y empatamos a 0 en Magdalena. Madre. Yo recuerdo haber vuelto de Gijón y haber dicho en la plaza de toros, de aquí para allá, de haber sonado, bueno, todo porque había parado un penalti. Pero bueno, no se me ha dado mal. No, no, Yo desde estoy luego. contento de haber parado aquí que se tiene en Castalia un 0-0 con el Logroñés. No sé, bastantes, no sé Bastante. cuántos, tampoco comparado en la proporción que te tira, no, pero que no se daba mal, ¿no? ¿Y los intentaba estudiar o era un poco también por Sí, intuición? hay gente que no le gusta. Hoy en día me pasó el caso, por ejemplo, el año pasado en Santander. Hay gente que no le gusta verlos porque no quiere que les condicionen, pero generalmente en esa época lo poquito que podíamos estudiar era a través del estudio estadio, de los Ujú. partidos televisados que hacían por la televisión. Yo recuerdo, en aquella época me entrenaba mi Pepe Heredia
sobre todo en Castellón, y de anotar papel y boli y libreta y de anotar dónde iban como se puede hacer hoy en día. Ujú. A la derecha, a la izquierda, media altura, tocada, de interior, de exterior, fuerte, cómo es la carrera, si es una carrera muy larga. Y recuerdo que en esos años, Koeman, por ejemplo, en el Castellón, que ganaron casi una liga aquí con 1-0, pues ese año me tiró dos o tres, bueno, en varios años me refiero, varios penaltis. Y, por ejemplo, Ujú. Koeman daba igual como lo estudiaras, que uno a la derecha, luego el centro, luego fuerte, luego flojo. El que es especialista es muy bueno. Es como Hugo Sánchez en aquella época, los tiraba con una variedad tremenda, como Cristiano en esta época, una Sí. variedad tremenda. Los estudias y yo, por comentar algo, creo que sí que ha cambiado desde la nueva norma algo, que creo que se fallan más, porque creo que el jugador ahora va muy pendiente de lo que va a hacer el portero. Y el portero ahora no puede hacer lo que hacía antes de anticiparse, sino que aguanta mucho más. Ujú. Como no puede sobrepasar la raya, y creo que se están parando muchos más penaltis. Yo creo que no tardará mucho en salir alguna estadística y algún estudio, pero se para mucho, para mí, mucho más penaltis que antes, ¿no? Por la nueva norma. Ujú. Todavía conserva el récord de imbatibilidad en Gijón. Sí, sí. Primera, segunda no, porque Sí, en primera. Mm. Roberto creo que fue hace 4 o 5 años que estuvo en el Granada pero en primera división sí. La verdad que fue una locura porque yo no pensaba ni cuando estás en racha te va todo bien y dices tú, bueno, pero ¿cómo es posible que no me hayan marcado? Yo recuerdo un partido anterior a que se acabara este récord. No sé si me enrollo mucho, No, si no, me enrollo no. mucho y me dices que me enrollo mucho, No, lo pongo más no. corto. Ah, Pero un partido anterior a haberme marcado fue en la Tocha Viejo. ah, En la Tocha Viejo, que todavía llegué a jugar en la Tocha Viejo, y recuerdo haber pasado un partido de estos que paras mucho, pero de haber tenido una suerte de 2 o 3 postes, de que te podían haber marcado muchas ujú. veces, tú dices, bueno, esto es imposible. Y en cambio el partido ya siguiente me marcan el gol, creo que fue el primer gol, un tiro que rebota en la barrera y te hacen gol, y luego el otro un penalti, para que veas después de 7 partidos que no te han marcado, que te han podido marcar muchas veces, al final el gol Sí. es una chorrada de un rebote. Sí, Pardeza Y creo así que fue. fue quien. Sí, exacto, Bardeza. Mm. Creo que el autor de los 2 goles y fue una chorrada de gol, pero los 7 partidos anteriores, bueno, pues las cosas, te ayuda mucho la defensa y éramos un equipo también muy joven, el Sporting, que defendía muy bien, con gente muy buena. Ujú. Abelardo, que luego se fue ese año a Barcelona, lo fichó el Barcelona después de ese año, Ujú. por poner a alguien, ¿no? Abelardo Muñiz, gente que luego ha estado en el fútbol muchos años. Y era un equipo también, el Sporting, muy joven, con mucha proyección. Y de esos jugadores se fueron muchos a equipos importantes. Y el Sporting siempre ha vivido y vive Ujú. de la gente joven. Empezó también ese año, fue el último año que explotó. Luego el fútbol ha cambiado un poco. Pero empezó a traspasar a mucha gente también. Y a partir de ahí fue unos años malos para el Sporting y fue para abajo. Sí. Sí. Al año siguiente, ya sin Ciriaco, que era un poco su sustento en la portería, se Sí. tiene que ir al español. Sí, se lo conté el otro día a Raúl, ahora que hablábamos el otro ¿Ah, día, sí? hablábamos antes, que mucha gente la gente lo sabe. Yo cuando me lo preguntan lo insinúo así un poco, pero es verdad. Yo cuando firmé por Sporting firmo 4 años, 4 temporadas, que tengo un contrato importante, pero cada año que acababa, lo digo así, con gracia, pero me empujaban un poco a irme, ¿no? Ujú. Entonces, me chocaba de estar siempre de vacaciones y llamarme el representante o llamar el primer año. Yo recuerdo que estaba con mi mujer de vacaciones y nos fuimos a China, que está lejos, y estar en China y decirme el representante, oye, que tienes que irte del Sport. ¿Cómo que tengo que irme? Vale. Y nos fuimos unos días de vacaciones y me decían que sí, porque tal, habían salido opciones de ir Ujú. cedido a algún sitio, de algún traspaso. Pero claro, es lo que decíamos la pregunta anterior de la presión, de que tiene que jugar Juan Carlos, porque era lo que era. Para allí era un ídolo y era muy importante. Sí. Y entonces el club me lo ponía siempre muy difícil para poder continuar. También lo ponían difícil, también lo reconozco,
y lo he dicho públicamente para que luego yo me pudiera quedar o me pudiera ir a otro sitio, porque al final yo venía de hacer una gran temporada y tenía varios equipos, pero pedían traspaso. Y ese traspaso no era fácil también porque pedían bastante cantidad de dinero. Ujú, Y al final la solución fue irme al Español con un traspaso, con una cesión con dinero. ujú, Y acabo el año en el Español. Yo quiero quedarme en el Español porque sé lo que va a pasar otra vez. ujú, Y no se llega a un acuerdo económico también para ese traspaso. No recuerdo la cantidad que pedían, bastante cantidad de dinero. ujú. Y vuelvo a Gijón ese tercer año. Ese Sí. tercer año vuelvo a Gijón, sí. En la temporada del Español supongo que bien a nivel personal, pero se consumó el descenso del equipo. Sí, fue tremendo. Bueno, teníamos un equipazo y fue lo que decimos de coger la pájara en los últimos 10 partidos. Había un equipo terrible, un equipo tremendo. Faltando 12 partidos estábamos pensando en jugar la competición europea, la UEFA, y en los últimos, yo creo que fueron 12 partidos, pues igual ganamos uno. Y nos tocó jugar la promoción y al final, por desgracia, pero con jugadores de una calidad de la época, con Francisco, con los cuatro rusos, con Neyev, con Nesó, con Fonseca, Kikayuka. Bueno, lo que nos pasó fue tremendo, fue Ujú, tremendo. Gran parte de la culpa y gran parte de la culpa fue de nosotros porque al final nos entró el miedo en los últimos 7 8 partidos, nos pasó de todo, también hay que reconocer que nos pasó de todo. Y cuando un equipo está abajo, los rebotes, los palos, los goles, tal, le pasa de todo, pero al final, desgraciadamente, descendimos, sí. sí. Vuelta a Gijón. Luego, que yo tenía un acuerdo con el español para quedarme y tuve que volver a Gijón porque no llegamos a un acuerdo, sí. Sí. Era el famoso gol de Pineda, ¿no? Fue el del... Exacto. Es Sí. amigo mío, me lo recuerda siempre. Tengo la, tengo la suerte o la mala suerte del fútbol haber hecho gente conocida y amigos, ¿no? Y ¿Se hacen amigos en el amigos fútbol? que Sí. luego me recuerdan, exacto, luego me recuerdan, te hice un gol tal día que eso me valió a mí para tal, y uno era Michel Pineda, que yo coincidí luego de Lleida conmigo, y como él, yo he estado con Fernando Gómez Colomer, que me ha Ujú, marcado 3 o 4 goles en los equipos que he estado. No sé, gente como Juan Sánchez, por ejemplo, sí. cada vez que lo veo, cuando nos vemos en algún sitio, debutó en el Valencia, Valencia español, y quedamos 2-0 faltando 10 minutos y él debutaba desde el filial y me hace los 2 goles a mí. Y él me recuerda siempre, digo, hombre, has vivido del fútbol gracias a los 2 goles, pero sí, y en esta ocasión, con Michel Pineda, que es muy amigo mío, marcó el gol ese, por desgracia, para, para el Racing, bueno, para el Racing no, pero para el Español sí. Ese gol, que para mí tuve parte también porque fue en el palo corto y bueno, Mm, Michel tenía gol sí. y coincidimos en el Español, coincidimos en el Lleida y tengo una amistad con él, Mm. sí. Y al volver a Vuelvo a Gijón, Gijón. Y creo vuelvo que... a Gijón. Sí. Al volver a Gijón creo que juega algunos partidos más, poquitos, ¿verdad? Jugó 22 partidos, 22 o 23, no jugó pocos. Ah, Sí, porque se pues... vuelve a lesionar Juan Carlos Ujú. en un hombro y llegó a jugar otros 20, yo creo que fueron 22, Pues 22 o bastantes. 24 partidos. O sea que Ujú. son bastante, y bien, a un nivel también bastante bueno, yo creo que es bastante bueno. Pero también acaba la temporada y me voy de vacaciones y en las Lo de vacaciones siempre, ¿no? De todos los me veranos. llaman y ahí hay posibilidades de irme a equipos que al final, yo recuerdo siempre una negociación con el Depor de estar a punto de y por el Sporting pedir más dinero para yo poder salir. Ujú. No se llegó a esa negociación a poderse realizar. Yo creo que el Depor ficha al Uruguayen, estaba en Ujú. el Burgos, Sí. porque acababa de descender ese año por una cantidad mínima de, no sé, con 15 o 20 millones. El Sporting pedía más. Y luego tengo el Logroñés, que estaba en primera, bueno, varias cosas. Y ese año incluso me llegan a medio apartar un poco de la pretemporada. Ujú. Y es lo que a mí, yo siempre lo recuerdo con mal gusto o malas formas de. Porque Ujú. una cosa es que tú te digan, oye, búscate equipo, tal, pero que seas uno más, ¿no? Pero ya en la pretemporada ya medio apartado. Medio apartado de no contar mucho y ahí, pues al principio pues aguantas. Y ya finalizando la pretemporada se interesa el Lleida y Ujú. ahí sí ya decido irme y no aguantar más la situación de estar toda la pretemporada como estuve.
con descontento. Bueno, como digo, siempre estoy agradecido al Sporting y lo estaré. Pero ahí ha decidido, después de varias cosas que pueda tener, irme a Lleida, cerca de casa, Ujú. en un buen proyecto, porque acababan de bajar de primera división Sí. y con buenos jugadores, bueno, se iba a hacer otro equipo para intentar subir a primera división y prefiero irme a segunda división, bajar de categoría, también un contrato de 2 años y irme cerca de casa. Ujú. Que al final en Lleida es prácticamente el equipo casi con más continuidad seguida en 4 temporadas que ha tenido usted, ¿no? Sí, En tanto en primera, Castellón, vamos, En Castellón segunda. fueron esas tres, aunque luego hubo varias que tal, pero y las otras, te digo, sí, por haberme ido aquí y allá, pero ahí la verdad que estuve 2 años y luego renové otros 2 años Ujú. y fueron 4 años también fantásticos y sobre todo una pena porque el primer año estuvimos muy a punto, da la casualidad que jugamos esa promoción contra el Sporting de ascenso a Primera División y habíamos estado 3 cuartos de la temporada entre los dos primeros para ascender a Primera División, no pudo ser la final Ujú. y en esa promoción pillamos todavía un Sporting muy fuerte y una eliminatoria bastante igualada de un 2-2 en casa, un 3-2 en el Molinón, con el Molinón en aquella época a reventar, tremendo, y la verdad que la presión del Molinón, ellos empezaron muy fuerte, marcaron muy pronto 2 goles, pero estuvimos ahí peleando esa opción y los otros 3 años también había sido un equipo siempre de la parte alta de la clasificación y un buen equipo de la categoría. La pena es que Lleida pues, le falta un poquito a veces esa pequeña afición que tiene porque sea más grande, pero esos años, desde luego, Lleida estuvo un equipo importante, tanto Primera División solamente estuvo un año, pero en la Segunda División fue un equipo importante, con Mané sobre todo cuando estaba de Ujú. entrenador, muy importante, sí. Podría haber sido una opción si el Castillo no hubiera estado en segunda en vez de Lleida venirse para aquí, en ese momento. Sí, sí, seguro. Yo siempre tenía en mente volver a casa y en mente volver a jugar si podía, ¿no? Mm. Siempre dijimos de intentar encontrar los caminos otra vez. Uno Ujú. cuando se va de un sitio de casa, para mí, de mi casa, y te vas con el buen sabor de boca, porque al final, está claro, era por un traspaso y tal, pero que todo el mundo se quedó contento, yo me quedé contento porque estaba contento, pero en general todo el mundo pensaba que podía volver y cuando pasan los años siempre estaba muy atento a lo que pasaba en Castellón. Ujú. Luego el descenso, luego pasó el descenso, segunda B, pero cuando me salió la oportunidad después de ir a venir a segunda B, aunque fuera ya con la edad que vine, tuve varias cosas de poderme ir a otros sitios y ahí ya no dudé, prefería Ujú. acabar jugando en casa, acabar jugando entre ellos, intentar ayudar para subir a segunda A, que no pudo No ser, pudo ser. Ujú. pero desde luego sí que lo hubiese visto, ¿no? Con muy bien ver, ¿no? Desde Sí. luego el haber vuelto antes. Las dos últimas temporadas de su carrera ya aquí en segunda B, que coincidió con Fernando Gómez como Lomer también. Sí, veo fotos a veces de esa época y los jugadores que teníamos y las plantillas, ¿no? Pero es lo que decimos, el fútbol, Murcias, Recres, que están ahora en segunda B, eh, que han hecho plantillones y no se pueden meter ni en playoff y nos pasaba un poco algún año y desde luego pues empezamos muy bien algunos de los años, luego tenía rachas mal, pero es un equipo a batir, es un equipo difícil de jugar a veces en los campos complicados de la segunda B y fue una pena porque hubo proyectos fantásticos de jugadores muy buenos y ese año desde luego teníamos muy buenos jugadores con Sí, Castillejo, con Mata, con Braulio, con sí. Fernando, Ujú. con Adolfo de central, no sé, había muy buenos jugadores, jugadores de superior categoría. Te das cuenta a veces pues, que no, el fútbol son otras cosas, pero desde luego lo intentamos y estuvimos a punto, sí, sí, no pudo ser. Para la gente que no te ha podido ver jugar, ¿cómo te definirías como portero? Primero, ágil, rápido, serio, a mí me gustaba más en cuanto tenía muy buena agilidad, muy buena rapidez. Para mí, las cosas fundamentales que son después, porque ya he llegado a entrenar muchos años también a porteros,
pero hay una cosa que es la buena colocación, la agilidad, la rapidez, los conceptos que tiene el portero, ¿no? Porque hay cosas que puede ser mejor o peor, pero sobre todo me definía como muy serio, mi colocación siempre intentaba que fuera muy buena. Luego rápido en muchos momentos y ágil en muchos momentos. Y bueno, lo difícil es siempre las salidas, ahí es un punto más flaco, siempre me lo han dicho, pero es que es de las cosas más Más difíciles para el complicadas. portero tener. Yo recuerdo haber visto a Racic cómo salía por arriba, cómo salía y las atrapaba con la mano, cómo las bloqueaba. Y los puños, ¿no? Sí, pero bloqueaba mucho. Sí. Para la época era una gozada ver cómo salía y bloqueaba con 3, con 4 encima de él y él las cogía. Y es uno de los conceptos más difíciles para el portero, las salidas, y más hoy en día, que el balón va más rápido, va más tocado, más difícil. Bueno, y en aquella época, sobre todo al principio mía, que yo aún no tenía entrenadores de porteros, el entrenador de porteros era o el segundo entrenador o el rato que al final acababas y se quedaban a hacerte un poquito, no había la especificidad que hay ahora, que todo el mundo, la importancia que se le ha dado al portero, tener una persona, un ex entrenador, un ex portero, y que hoy le enseñe, y entonces a veces eran tiros, eran tal, no es lo de hoy en día, esto ha evolucionado por suerte, porque hay que ser un especialista que entrene a los niños, yo lo digo muchas veces, he entrenado a niños, que no es lo mismo un niño portero que un niño jugador, y no es lo mismo una evolución de un portero que de un jugador. Un portero con 22, 23, 24 puede estar verde y falta de evolución y madurez, y un jugador a lo mejor no, pero un portero, me pongo en mi caso, pero puedo empezar a jugar a los 25 y acabar a los 38 y tener una carrera de 12 años y haber empezado a jugar a los 26. Es totalmente diferente su evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo, cuando tú tienes 18, 19, 20, el portero lo considera joven, y nadie arriesga a jugar con un portero joven, si no es que sea un Casillas o un Víctor Valdés. Y al final, ¿qué tienes que tener? Kilómetros, kilómetros y kilómetros de estar en la portería, de haber jugado, y para eso tienen que pasar años. Para eso tienes que tener 23, 24, 25. Y muchos porteros de hoy en día empiezan a jugar y a madurar a partir de esa edad, y después de jugar 30 partidos, después de jugar 25 partidos. Y esa evolución del portero y esa madurez que tiene un portero es a base de jugar porteros y de equivocarse y de fallar, porque no hay nadie que no falle. Lo único que sí que hay diferencia es que fallan unos más que otros, y cuanto menos falles, mejor serás. Esa es la diferencia, pero falla todo el mundo. O recordar fallos como cualquiera. Lo que hay que intentar es fallar cuanto menos posible, ¿no? Y eso sí que lo tenías en mente. Hay gente que arriesga más, pero es una evolución diferente de los porteros, sí. Y ha cambiado también un poco la forma porque ahora tú con el tema del juego de pies, ¿no? Que me Fíjate, suena que yo he te he tocado. oído comentar alguna vez que en tu época no te dejaban ni secar. Sí, yo no sacaba, y yo siempre le he dicho. A mí me daban la cesión atrás con la mano, me la tiraban al suelo, pero desde luego lo pasábamos fatal, porque la pasábamos fatal, porque además no te enseñaban a sacar de puerta, con los pies no hacías nada. Yo le pagaba fatal, yo lo reconozco siempre, que yo he sido de los porteros, y con los años he ido pegando, y con los años he ido entrenando mucho a porteros, y digo, si yo hubiese aprendido a pegar el balón como he aprendido después de haber dejado el fútbol, pues tiene una calidad, pero no se le enseñaba. Que ves a los chavales hoy con 16, con 17, cómo juegan con el pie, es maravilloso. Pero que entonces yo recuerdo a Javi, a Manchado, a Alfredo, decirles, que tío, saca tú, que yo si sacaba 4 veces ya se cargaba el autor, o no, o ya sacaban directamente ellos. Sí, sí, sí. Y cada vez que ha habido un cambio de norma, lo pasas fatal. Me recuerdo haber hablado alguna vez con algún portero de la época, y hace poco vi una charla de Cañizares que lo decía, una charla que tiene ahora, y decía, lo pasábamos fatal. Y una cesión atrás, que venían a los delanteros como leones, pues le pegabas como le pegabas, para decir, bueno, me la quito de encima. Y te das cuenta de que todo es cuestión de aprendizaje, y de que se enseñe, y de que todo el mundo lo aprende, pero luego hoy en día esto evoluciona mucho, y para los porteros
ha evolucionado todo mucho, son todo perfiles diferentes, más o menos los porteros, mucho más altos, más ágiles, más grandes, pero con la evolución de los pies, desde luego, es tremendamente importante. Entonces, sí, Bullo, Zubizarreta, cualquier portero de la época de suelo le pegaba fatal, desde arriba, pues bueno, más o menos, pero esto ha cambiado, ha cambiado. Sí, sí, sí.